A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2023, que ya no es nuevo, casi viejo. Estamos llegando a la última etapa del año. Estamos con nuestra amiga Caro Ospina. ¿Cómo te va, Caro? Muy bien. Y con Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, estamos estabilizando nuestros cuerpos acá en el estudio. Vamos a buscar una sintonía o una sincronicidad. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Bueno, como ustedes ya saben, Caro ya amiga de la casa, ella es especialista en psicología analítica, en particular sobre el pensamiento y el planteo psicológico de Carl Jung. Y hoy nos sugirió, y lo hemos aceptado con gusto, hablar sobre la sincronicidad, ¿no? Así que vamos a hacer una introducción para los que no saben de qué se trata y particularmente cómo se vincula esto con el pensamiento global de Jung, y luego vamos a intercambiar ideas como siempre y nos encontraremos también como siempre en la última etapa del programa con Gustavo. Así que le vamos a pedir a Carolina que nos introduzca en esta cuestión y empezaremos a desarrollar el programa a partir de las pautas que ella nos va a ir dando en este comienzo. Así que le damos la palabra. Adelante. Bueno. Bueno, gracias. Quizás es importante ver de dónde surge de parte de Jung este fenómeno, ¿no? El fenómeno de la sincronicidad y lo que él definió en su momento, ¿no? Vos me habías pasado un dibujo, no sé si es un dibujo, una pintura que... Es un fotograma. Ah, un fotograma. Está hecha con el escarabajo fallecido. Oh. Pero fallecido naturalmente, nadie que está apoyado en una hoja y está trabajado el fotograma desde el punto de vista artístico. Pero bueno, quizás con esta excusa vas a hablar de qué tiene que ver el escarabajo acá, ¿no? Exacto. Bueno. Para contarles, ¿no?, a los oyentes, la gente que está escuchando, que Jung tuvo muchos fenómenos que él no le encontraba explicación, pero que para él eran significativos, ¿no? Significativos porque movían interiormente cuestiones que para él eran, vamos a decirlo a nuestro lenguaje, llamativas, mágicas, pero también eran fenómenos psicológicos por los cuales él se preguntaba en ese momento. Uno de los fenómenos psicológicos que le ocurrió fue que cuando estaba atendiendo a una paciente, mientras ella estaba contando un sueño donde apareció un escarabajo, por eso lo traemos, el escarabajo él estaba como de espaldas a una ventana y empezó a golpear algo en la ventana y él se voltea y mira y hay un escarabajo, ¿no? Y ese fue como un fenómeno que para él fue muy llamativo, pero como ese le ocurrieron otros y también hay otras historias que él estaba, por ejemplo, en su último tiempo que escribe el libro de Aion, donde habla sobre la simbología del pez y sale y ve una fuente y hay como varias cosas, que viene un amigo y como que hay varias cosas donde ve peces durante toda la semana, en un tiempo, ¿no? Entonces, él era un curioso y siempre quería amplificar más sobre nuestra psicología, ¿no? Y a esos fenómenos que tenían un sentido muy íntimo y personal, porque justo él estaba escribiendo sobre el símbolo del pez, aparece allí alguien con un pez, bueno, esto de la sincronía, porque él al principio empezó a hablar de sincronía,
como actos sincrónicos que ocurren, que no tienen explicación lógica, pero que causan como un impacto interno que es significativo, ¿no? Entonces, él era curioso de eso. Y Jung siempre empezaba a escribir, unía información y después, más adelante, como que le daba forma a eso, ¿no? Su escrito siempre es circular, digamos. Vuelve y revé y lee, y además se deja impactar por lo que va sucediendo de los fenómenos. Entonces circular, perdón, vamos a tratar de ir aclarando algunas cosas que por ahí para el neófito no es tan claro. ¿Qué sería su escribir circular o la forma de escribir circular? ¿A qué te referís exactamente? Cuando uno empieza a leer la obra de Jung, él siempre está diciendo como, bueno, esta es una idea que está ocurriendo en este momento, pero todavía no la puedo terminar porque está como en un proceso de desarrollo, o no tenemos la suficiente información para que eso se pueda explicar en este tiempo o en este espíritu de la época. Entonces, cuando se habla de que era circular, quizás él no nombró sus textos como textos circulares. No, por supuesto, claro. Sino que cuando uno los lee, uno dice, pero este se está refutando de lo que dijo allá atrás. ¿Cómo así? No entiendo. No, lo que él hacía era como ir escribiendo textos que los iba complejizando y después hacía sus obras y las compartía, pero más adelante les daba otra vuelta, porque en la medida que uno va avanzando en un proceso de escritura también se va clarificando. Sí, eso marca un alejamiento del dogmatismo, ¿no? Me parece, porque como que él mismo se permitía cuestionarse y poner a poner a prueba sus propios principios que suponía que eran válidos en un momento dado y luego a través de su propia comprensión y su propio análisis refutarlos, ¿no? Claro. Y verlos desde otra perspectiva, ¿no? Sí, también una humildad para decir, claro, bueno, quizás en este momento no tenemos la información ni las herramientas suficientes para llegar a conclusiones exactas sobre algo, pero lo que no vamos a decir es que no sean fenómenos psicológicos, ¿no? Acá hay algo que está sucediendo. Entonces, volviendo al tema de la sincronicidad, estos fenómenos ocurren y si uno lo piensa, hay fenómenos que son coincidencias o son azar y están en nuestra vida cotidiana, que uno piensa en una persona y esa persona llama, que uno está escribiendo un texto y justo alguien le recomienda leerse tal libro sin haber comentado nada. Esos son coincidencias o situaciones que uno dice, uy, ¿no? La gente dice, ay, es una señal, va a pasar algo, ¿no? Ve ¿cómo le llaman aquí a las libélulas? A la libélula, la langosta. No. Bueno, ya me va a venir el nombre. Que va a llover cuando aparece tal animal. Entonces, los alguaciles. Eso. Bueno, libélulas me gusta. Sí, bueno, acá le decimos así. Sí. Tiene un nombre medio policíaco. ¿Sí? Claro. Pero es como ese mundo también donde empezamos a unir las cosas azarosas de la vida o como al azar que aparecen. Eso lo decimos que es una coincidencia y no una casualidad, ¿no? Aunque parezca que nos vamos a dispersar, igual tenemos toda la hora para ir y volver, para no ser tan metódicos. Y esto está vinculado en nuestra vida vulgar con la sorpresa que nos demuestran los acontecimientos que no tienen explicación. Exacto. Y como el ser humano tiene una imperiosa necesidad siempre de explicar lo que pasa, porque tiene una necesidad de seguridad y de certeza, esa falta de explicación puede generar angustia, puede generar miedo, puede generar un estado anímico que no es el adecuado. Entonces, ahí estamos en riesgo de comprar cualquier explicación con tal de darnos la tranquilidad
de que las cosas ocurren por esta causa o por aquella otra. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Hay que tener cuidado, y creo que Jung en eso lo tenía, en no comprar cualquier cosa, y no comprar la necesidad de explicación con la explicación más razonable y más prudente, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre lo que es el no conocer desde la pauta científica dura y una explicación que podría ser lógica en la medida que la experiencia o la experimentación lo va demostrando, ¿no? Claro. Entonces, quizás la parte más causa-efecto que tenemos heredado de la visión casi clásica de la física, ¿no? Claro. Clásica de la física, nos hace pensar que porque algo aparece, algo va a suceder, ¿no? Entonces, eso, si es tan determinista, es reduccionista. Y es un lenguaje lógico, lineal, ¿no? Porque esto pasa y esto sucede. Es como ir al médico, usted tiene esta gripe, tómese este medicamento, ¿no? Es causa y efecto. Y ahí hay una reducción. Y hay cosas del alma, diría Jung, o fenómenos internos que coinciden con fenómenos externos que no son causales. A esos fenómenos, que es un principio coincidente a causal, él lo llamó sincronicidad. Claro, porque la causalidad, para aquel que por ahí no conoce mucho como yo de la física, pero por ahí está informado, tiene que ver con el vínculo, digamos, de los cuerpos que generan una reacción. En la medida que hay un movimiento de un cuerpo, el otro cuerpo tiene una respuesta. Ahora, cuando un fenómeno se produce no por una acción física en un sentido más estricto, sino por causas que serían otras, cualquiera sea, ahí es cuando nos tiembla, digamos, el tablero, porque no sabemos explicar por qué, si no hubo una acción física, se produjo un resultado, ¿no? Y ahí es cuando entra a terciar toda, o mejor dicho, entran a terciar explicaciones que están desvinculadas de la teoría física clásica, ¿no? Creo que la física cuántica nos ayuda quizás para acercarnos a esto, ¿no? Claro. Jung en su momento dijo, no, estos fenómenos ocurren, ¿no? Recordemos el escarabajo que golpea justo cuando la paciente, ¿no? La sincronía no tiene que suceder en el mismo momento, ¿no? Puede suceder en otro momento, pero no es como que no hay espacio-tiempo, es atemporal. Por eso también decía que es acausal, por eso también decía que era un acto creativo, por eso decía que tenía una sincronicidad, tiene un potencial transformador, que no tiene lógica, que no tiene razón, que es como irracional, pero que genera tal impacto interno que hay una respuesta en lo externo que coincide y hace que haya una conexión no explicable. Entonces ahí entra la física cuántica explicando, ojo, no es causa-efecto. Yo como observador también afecto eso que estoy observando y también soy afectado por eso que está pasando en ese experimento. Claro, y habría que agregar que la física cuántica le da un sustento científico a que el observador modifica el observado. Eso hasta el siglo XIX era solamente cosas que afirmaban los místicos. Krishnamurti lo sostuvo siempre, sin haber estudiado mucho física, ¿no? Pero hoy en día la física cuántica nos explica que eso no solo que es factible, sino que se produce. Claro, que él se relacionó con algunos físicos, en ese momento estaba Newton, con todas sus teorías del tiempo, ¿no? Claro. Todo esto. Y llega a él un joven estudiante de física que es Wolfgang Pauli, claro, que llega un poco remitido porque estaba como ocurriendo en los experimentos que hacía él en su laboratorio físico,
ocurrían los fenómenos Pauli. Se lo llamaron así, lo tomaban en broma sus compañeros porque empezaban a pasar esas cosas donde justo se cayó la copa o cuando iba a entrar él, ¿no? Como que habían fenómenos anímicos, que él no los producía, eran fenómenos que sucedían, ¿no? Como nadie podía explicarlos y en chiste, uno dice el fenómeno Pauli, llegaste Claro. vos y se cayó la campera, ¿no? Como Lo ese cargaban, chiste, como decimos claro. acá. Claro. Y él fue porque estaba teniendo sueños que para él eran muy llamativos, desordenados, consultó con Jung y Jung después lo remitió, pero estuvo trabajando con él algún tiempo y después ellos juntos hicieron, o sea, Pauli siguió haciendo como su trabajo psicológico, porque en un momento él tuvo un sueño donde aparecían imágenes que eran, y él pintó, Pauli, todas estas imágenes donde Jung vio una armonía de un sentido que para él tenía como esa resonancia de que por ahí era, pero que Pauli tenía que hacer su proceso. Entonces, este físico Pauli habló sobre los fenómenos de expansión y lo que estaba, para decirlo, porque no sé mucho de física, en el átomo habían partículas que estaban ocultas y que generaban este tipo de otras situaciones, ¿no? Entonces por ahí empezaron investigaciones mucho más amplias sobre la física Claro, cuántica. lo que yo conozco también, obviamente como neófito, es que en el mundo subatómico se producen fenómenos que no tienen la misma explicación que tienen los fenómenos atómicos. Es decir, en ese mundo invisible hay leyes que hoy se conocen en algunos aspectos que son distintas a las leyes físicas del mundo visible y que esas leyes justamente son las que operan cuando nosotros nos sorprendemos que ocurren cosas que no sabemos por qué y no lo sabemos porque esas leyes no las conocemos o hasta ahora no la hemos conocido y recién ahora nos estamos desayunando sobre algunas pautas a partir de la investigación de los físicos. Claro, Eso es de interesante. esas investigaciones cuánticas, y algunos hablan del fenómeno del efecto mariposa, Claro. que es que algo que está pasando aquí, yo estoy pensando aquí sobre algo, tiene como un aleteo en otro lugar y no tengo que estar yo físicamente en ese lugar porque por resonancia empieza a ocurrir algo en otro lugar distante y eso tiene que ver con la sincronicidad, ¿no? Quizás como el interés de traer este tema también es por el tema revolucionario argentino y como que está bueno que escuchemos, ¿no? Nuestras sincronicidades, empecemos como a dejarnos impactar por, bueno, si hay algo significativo en el entorno que me da un símbolo, que me activa algo y que me impacta psicofísicamente, porque no es solamente lo psicológico, sino psicofísicamente, es detenerme a prestar atención a esto, para qué aparece en mi vida. Esta sincronía que solo la entiendo yo porque mueve mi mundo interno, ¿qué me está queriendo decir? ¿Será que me tengo que comer todos los caramelos que me están ofreciendo o yo tengo que hacer un alto en mi respiración, en mi atención y escuchar este fenómeno sincrónico que es acausal, que es inexplicable, pero algo me dice? Y hacer como esa pausa para dejar de estar tan causa y efecto, sí, y aunque está, y no hay que negarlo, porque si no empezamos a hacer ejercicios de esto es bonito y Claro, esto porque una cosa no excluye bueno. la otra, que eso es lo más Exacto. interesante. Una cosa no excluye la otra, que es a veces en donde erramos, que entramos en una rivalidad de ideas, como que uno cree en los pajaritos de colores y el otro cree en las ciencias duras y se genera un enfrentamiento que es estéril porque en realidad la integración de ambas disciplinas es lo que permite ampliar un poco el espectro. A mí me interesa detenerme un poco en esto de comer todos los caramelitos porque, y te voy a preguntar a ver qué opinás sobre esto, la cuestión de la sincronicidad también me parece que nos lleva a la idea de que nosotros siempre somos protagonistas de las cosas. No tenemos un rol pasivo
en lo que ocurre. Aunque a veces nos vemos como abatidos por la ola gigantesca que avanza en una situación determinada, siempre podemos cumplir un rol para modificar las circunstancias. Que nuestra conducta y nuestra decisión personal influye en que Exacto. las circunstancias sean distintas. Ujú. Y justamente cuando yo digo, estoy pensando en fulanito y de repente casualmente me encuentro con fulanito en la esquina, aunque parece así medio de fantasía, ese pensar en fulanito es lo que hace que yo me encuentre, porque si yo no pienso en fulanito no me encuentro con él, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre soy protagonista de mi vida y eso creo que es importante entenderlo para que no sintamos que somos realmente una hoja en la tormenta, ¿no? Que tenemos un rol para jugar. Claro, yo creo que cada vez más es importante asumir la responsabilidad de esa interconexión que tenemos con lo externo, con el otro, con las propias. No es que ahora vamos a ser brujos y vamos a hacer que leer al otro, no, sino que hay una responsabilidad en esos actos que parecen inconscientes y que quizás no son tan inconscientes, y hacer más conciencia de lo que también nosotros estamos queriendo, movilizando en los espacios más cercanos y en los espacios más lejanos, ¿no? Claro, claro. Y eso cómo nos va reflejando, ¿no? Porque si no me quedo pensando que es allá afuera, lo otro, y eso está horrible, yo soy divino, espectacular. Y bueno, lo que propone Jung también es hacer consciente lo inconsciente. Por eso también son actos creativos. El fenómeno de sincronicidad es pureza del inconsciente, a la cual yo no domino y está. Ahora es responsabilidad mía mirarla, verla y hacer algo con eso. O autoinvestigar, ¿no? Como yo decía, bueno, psicológicamente hablando, tratemos de escuchar eso que me está diciendo en este momento de mi vida, en esta situación actual, con esto, ¿no? Como un acto de pensar también, de reflexionar, ¿no? Sí, y sentir, ¿no? Sí, sí. Sentí pensar. Y quizás ampliar el concepto de escuchar. Escuchar no es solamente una explicación lineal o una explicación conceptual, sino escuchar y sentir, que es como que hay una unidad. Cuando a mí me atrae en el sentido más profundo una persona, porque tengo una afinidad y la escucho, hay algo que me une más allá de los conceptos de esa persona. Tengo un vínculo que es el escuchar en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y ese vínculo que se genera, ese afecto que a veces se produce por ese vínculo, es el que motiva la interacción y que muchas veces no lo sabemos explicar o no lo podemos explicar, ¿no? Uh-huh. Entonces hay química y parecería que es solamente una cuestión física, pero hay algo más sutil en las personas, ¿no? Y que se nos escapa. Creo que Jung trataba de hacernos entender que eso existe. Claro, que así como está el principio de causa y efecto, también hay otros principios que en ese momento él no los podía como definir o describir con una lógica, y que tampoco hay que hacerlo, buscarle todo el tiempo la respuesta a todo, porque si no nos quedamos muy cientificistas, como decías vos al principio, y eso deja de lado otros fenómenos que ocurren. No todo tiene que ser por uno en esta era, además tecnológica, donde todo pasa rapidísimo, donde tienes que estar actualizado, casi con un superego, ¿no? A dar respuesta a todo, ¿no? Hay otros fenómenos que también ocurren y que también es importante que encontremos el sentido de ellos, ¿no? Que nos dejemos impactar afectivamente y encontrarle sentido, aunque no le encontremos explicación lógica, porque encontrar sentido no es, esto significa esto, ojo. Claro. Claro, no es enunciable. Exacto. Tal cual. Como cuando hablábamos del símbolo, Pablo, que el símbolo hay que dejarlo que te hable. No querer darle ya el significado y convertirlo en un signo. Yo creo que eso también es paralelo a este fenómeno de sincronicidad, ¿no?
es importante para mí, no puede ser importante para nadie más, pero cómo le voy dando yo ese sentido, dependerá de hacerme cargo de eso, ¿no? Bueno, vos estás diciendo es importante para mí, no necesariamente es importante para alguien más. Y ahí hay mucho, dijiste mucho en esa frase, porque primero que es algo, estamos hablando de algo que no es transmitible con las palabras, es decir, no es enunciable, pero que aún así tiene un contenido para conmigo mismo siempre viendo hacia adentro. Sí, pero en la sincronicidad ese sentido también tiene respuesta en un reflejo de lo externo. Hay algo de lo externo, no es yo aislado sintiendo mi mundo y en mi mundo sincrónico donde leo la mente, leo todo, no, hay una interacción y eso es importante porque está planteando esto del fenómeno cuántico del que estábamos hablando. Yo estoy experimentando algo y soy afectada como observador frente a eso que experimento. No es que me quedo solo allá encerrado en casa en la pandemia otra vez. Sí, la otra vez tuvimos un programa en el que tocamos la cuestión de la soledad y cuando vos decís esto me hace reflexionar, o mejor dicho, me recuerda lo importante que es la vida de relación. Uh-huh. Y si uno está en soledad para cargar las pilas, como en algún momento lo dijimos, para ampliar su nivel de conciencia, para no ser tan reactivo, tiene siempre que pensar, y eso lo hemos destacado en el programa anterior, y esto creo que lo reafirma, que mi vida tiene un sentido en la medida que actúo en relación a los demás, porque el ser humano es en relación, y si no comprendemos eso, nos quedamos rengos, ¿no? De algún modo. Claro, deshabitamos los afectos y deshabitamos también el sentido de la vida, ¿no? O sea, ¿para qué venimos y para qué estamos viviendo acá, ¿no? ¿Cuál es esto, no? Porque si nos quedamos en el drama, bueno, tenemos historias. Tenemos para contar toda la vida, claro, podemos escribir varios libros. Por ahí vendemos bien y nos hacemos unos pesos con los dramas que escribimos. Hay mucha gente que lo hace. Vos sabés que quizás, no sé si tiene que ver desde el punto de vista científico, pero psicológicamente sí creo que lo tiene, en el sentido amplio, es este avance que la humanidad hizo respecto a la comprensión de lo ecológico en la existencia. En el siglo XX en particular hemos conocido una disciplina que nos dijo que todo lo que hacemos nosotros no solo tiene consecuencia en mi vida personal y en lo inmediato, sino que tiene que ver con el mundo, con la interacción, con aquello que ni siquiera yo veo, ni siquiera percibo con mis sentidos, pero que afecta. Uh-huh. Yo produzco cosas, hago cosas, vivo de una manera determinada en una sociedad, me dedico a extraer los elementos de la tierra y eso tiene una consecuencia que va más allá incluso de mi vida y de mi generación más inmediata. Y este dato que hoy en día la ecología lo da como científico, hasta hace poco para el ser humano era desconocido, ¿no? Y creo que tiene algo que ver, porque la interacción se explica en todos los planos, me parece, en lo macro y en lo micro, ¿no? A ver, quizás ahora eso a mí, por un lado me suena como a un exceso de cientificidad, porque ahora queremos las respuestas de todo, ¿no? Claro. Entonces, eso también hace que haya una mirada reduccionista de todos los fenómenos, claro, y de la importancia. Pero eso no quiere decir que no sea importante, está bueno y es necesario. Ahora, si solo nos dedicamos al determinismo, a la situación determinada reduccionista de la ciencia, perdemos la sincronía que nos puede hacer pensar en el sentido, en el afecto y en el potencial transformador que tiene eso, ¿no? Quizás no necesitamos la ciencia en sí o ser un físico cuántico ni nada por el estilo, pero hay algo que es científico, entre comillas, muy grandes, que pasa cuando es el fenómeno de sincronicidad, ¿no? Es como, bueno, que también está potenciando
transformativamente en mí en este momento y qué puede ser ecológicamente para este momento de vida, para esta situación con mi pareja, para esta situación con mi familia, con el entorno inmediato, Claro, y para la evolución de la humanidad, si queremos ampliar la claro, no, pero pregunta, es ¿no? importante también que vos destaques los aspectos prácticos de comprender la vida desde una perspectiva tan integral, ¿no? No solamente que ese, digamos, material para un investigador o para un científico, para un especialista, sino que es algo práctico que tiene que ver con ver la vida de una manera más integral, más profunda y más sensible, ¿no? Claro, que está todo interrelacionado, yo creo, ¿no? Tener presente esa interconectividad que tenemos, que no es que la interconectividad del Internet ni de las tecnologías, sino que es cómo nos estamos... Hasta lo opuesto, diría que es hasta lo Es opuesto. hasta lo opuesto, pero sin embargo a mí me parece que también es una expresión de una necesidad que se está poniendo en eso y no en lo más sencillo que es, bueno, compartamos, no sé, un almuerzo, conozcámonos más profundo, seamos más afectuosos con el otro. Ay, a veces justo yo vengo de atender a alguien que se rompió las muñecas porque en roller se cayó y se rompió las muñecas. Y yo decía, ¿qué golpe? Y no fue hoy, sino hace unos días, y yo estaba conmovida porque decía, qué dolor, qué ¿Te dolía a sensación. vos? Me dolía a vos, ¿no? Entonces yo estaba así, pero no estaba, era la cara que me salió de sentir, ay, debe haber sido horrible ese impacto. Y él todo el tiempo me decía, no te preocupes, no te preocupes. Y yo, no, sí, me voy a preocupar. Y también voy a dormir tranquila. O sea, es como, claro que sí, o sea, es un chico que no tiene su familia acá, ¿no? Entonces que un amigo, que la familia lo acogió y todas estas cosas que si me pongo yo en, soy la psicóloga súper alejada, no, tienes que ir al médico, cuídate, no hagas eso, ¿no? Me desafectivizo de la interconexión que tiene eso, ¿no? Del impacto. Y obviamente yo me vine tranquila, me voy a venir en taxi, vamos a tener una conversación agradable, porque si no me dejo afectar por eso, es como que soy un robot que estoy atendiendo y Claro. no le encuentro mucho sentido, ¿no? Sí, creo que particularmente en el siglo XX se desarrolló esta idea de que siempre el profesional tiene que tomar distancia, y ese tomar distancia es separarse emocionalmente de aquel al que atiende, cualquiera sea la profesión, ¿no? La tuya como la mía. Está bien, yo no puedo. Claro, y creo que ahí hay una confusión, un acto de ignorancia del ser humano, ¿no? Porque la emocionalidad te da tantas claves. Claro, por ahí no te da claves para solucionar de una manera simple un problema, pero te da otras claves que te enriquecen y quizás se encuentran modos distintos de encarar las cuestiones, ¿no? Es como un campo infinito de alimentación que uno tiene que estar dispuesto a encarar, ¿no? Me parece que eso es lo interesante. Ahora, qué loco esto, ¿no? Porque fíjate que si yo me separo emocionalmente de la persona, es decir, que me convierto en una especie de relacionante frío, Sí. ¿no? En donde es una cosa más sintáctica y no tan, digámosle, le quitamos la semántica a la cosa, empiezo a desconectarme de la esencia y de lo importante que es. Empiezo a caerme por un precipicio que no termina nunca, en donde el sentido o el propósito se van cada día nublando más, hasta llevarnos a lo que ocurre hoy, que es el ejemplo que vos dabas del Internet. El Internet es una expresión de relación, es una expresión de relación, pero está basada en esta despersonalización de la cosa. Y esto va muy en contra de lo que somos, de lo que necesitamos nosotros
como seres humanos para vivir, porque nosotros somos seres emocionales. Entonces estamos construyendo todo un canal frío en donde estamos desatendiendo a toda esa parte emocional, que es natural, que además de ser natural es clave para esto que vos decías recién de no convertirnos en seres reduccionistas, en donde todo es una reducción donde toda explicación es una reducción de un acontecimiento, claro, de una serie de acontecimientos. Es decir, es como que terminamos extrayendo lo seguro, porque sí es más seguro, porque tenemos que lidiar con menos cosas, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque después eso desencadena toda una serie de desequilibrios. Tendemos a eso, a buscar la explicación con la simplificación y con la división. Es decir, excluyo elementos para poder explicarlo y bueno, eso tiene un costo. Pero no solamente para poder explicarlo, sino para explicarlos con la seguridad que de otra manera no tendríamos. La seguridad que necesitamos. Claro. Pero que termina generando una inestabilidad a futuro. Claro, tiene un precio eso. Tiene un precio, claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical para hacer un impas, ir sedimentando lo que hemos hablado y seguramente luego nos encontraremos con Gustavo. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. 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 Bueno, lo tenemos a Gustavo en la línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, Horacio, la señora Ospina, Pablito. Carolina Ospina. Bueno, como no me acordaba el nombre, pero
sí me acordaba del apellido, porque bueno, es una regla mnemotécnica. No, pero la otra vez te acordaste del nombre y no te acordaste del apellido. Y eso sí, pero por eso hice una regla mnemotécnica y dije, bueno, es el arquero de la selección de Ecuador. Claro. Claro. El arquero sí, hay muchos Ospina ahí por Colombia. El arquero de Colombia, no es de Ecuador. No. Ah, ¿es de Colombia? Sí, claro. Ni esa pegada. Bueno, es el arquero, escúchame. Yo creo que ataja en un equipo de Italia, lo vi ahí. Y no es de Ecuador, es de Colombia. Es de Colombia, está bien. Claro. Sí, hay muchos Ospina. No sé por qué hay tantos Ospina. Vamos a investigar otra sincronicidad. Sí. Porque acá no existe nadie. Yo no conozco a nadie argentino que se llame Ospina. Bueno, hay que adoptar la Carolina, escuchame. Sí. Ahora, la adoptamos y listo. Sí, le mandamos la doble nacionalidad. Si la adoptamos, por ahí tenemos que dar de comer, ¿no? Vamos a ver. Que se nacionalice directamente. Bueno, ¿estuviste escuchando algo del programa, Gustavo? Sí, estuve escuchando a partir de los primeros minutos. Es interesante la sincronicidad. Y vos fíjate, cuando ustedes empiezan a desarrollar temas, ¿dónde caemos? En la seguridad. Claro. ¿No? Ahí ya nos fuimos de la carretera, pero da la casualidad, sabés que tuve un fin de semana muy intenso, tal es así que mi señora vio la cantidad de mensajes de audio que te había mandado y dice, haces terapia con Horacio, pobre Horacio, pero bueno. Pero yo no te cobro mucho. No, está bien. Sos un amigo. pero vos fijate que los temas que me daban vuelta en la cabeza este fin de semana tienen que ver con justamente con lo que se empezó hablando en el programa, ¿no? A ver. La sincronicidad, ¿no? Es decir, darle un espacio de expansión a eso que llamamos inconsciente para que se manifieste en nuestro cotidiano, ¿no? y que a su vez presente todo ese bagaje energético que tiene. Por supuesto que no tenga las ideas cerradas, ¿no? Pero me venían como esos flashes, ¿no? Por ejemplo, ese espacio de libertad que, por ejemplo, vemos en un niño, que vemos en un artista, que vemos en aquellos que llamamos locos, que vemos muchas veces en aquellos que digamos, prueban sustancias, ¿no? No permitidas. Discúlpenme. Entonces... ¿Que fuiste a tomar una sustancia no permitida? Entonces, bueno, esto fue una bocanada de aire, mejor, porque si no palmaba acá. Sí. Darle ese espacio a nuestra percepción, de que no quede atorada en los conceptos, ¿no? Porque seguramente Carolina, que maneja mucho más estos temas, sabrá que el espacio onírico, donde ahí justamente lo espacio-temporal medio como que se difumina, ¿no? Porque vos estás en medio de un sueño en la habitación y apareces en un desierto, o de repente estás soñando y estás con tu bisnieto, pero a su vez estás con tu bisabuelo, todos en la misma mesa, ¿no? Entonces, darnos esa posibilidad en lo cotidiano de ser más libres, y yo creo que en esa libertad comienza también a operar mucho esta sincronicidad que ustedes comenzaron hablando en el programa, ¿no? Donde la causa y efecto empiezan como una ley imperante, ¿no? En estos 7 principios herméticos, empieza medio a correrse, ¿no? Donde no sabemos bien si es efecto una causa o una causa un efecto. Y entonces hay otro formato de vida, otro formato de llevar esto adelante, quizás sin la búsqueda de seguridad, ¿no? Y creo que nos hace libres, nos permite ser más libres, ¿no? Creo que eso es lo que está necesitando el humano actual y la sociedad actual, que está muy cargada de información.
fíjate que, por ejemplo, nosotros ahora estamos en un programa Sí, de radio. sí. Y también estamos muchas veces viendo televisión, vemos programas de televisión. Y en realidad toda esa información nos está programando. Bueno, esperemos que al escuchar este programa, todo lo que vamos diciendo... Que la gente se desprograme. Sí, ¿sabes qué? Yo pensaba, este fin de semana, ¿no? ¿Viste cuando uno está meditando y de repente aparece un cuenco? Sí, Que de acuerdo a la vibración de quien ejecuta el cuenco y al estado de cada uno, vibran esto que los hindúes llaman chakras, sí. pero bueno, centros energéticos, y algunos entonces le da un dolor de estómago, otros se le aligera el corazón, otros sienten que la mente se expande, bueno, depende el estado de cada quien, ¿no? Y bueno, yo digo, bueno, ojalá que estos programas de radio puedan generarnos esto a nosotros, que vamos aprendiendo, y a su vez que aquellos que nos escuchan les mueva, los mueva, ¿no? Como ese cuenco en la meditación, y fundamentalmente para que generen una expresión propia, ¿no? De aquellos que están sintiendo sin vergüenza a expresarse, sin temor a expresarse, sin esa proyección de con lo que digo a ver cómo quedo, sin estar influenciados, ¿no? por un grupo, vamos a suponer 6 personas en una mesa, todo el mundo toma café, y bueno, yo también tomo café aunque no me guste y me caiga mal. No, decir, no, ¿sabes qué? Yo no tomo café. A mí tráeme un té. Que esto es muy fácil en algo físico, pero todos sabemos que cuando... En otras cosas es mucho más complejo hacerlo, sí, ¿no? porque de Tomar repente... té a veces es mucho más difícil. No, claro. Simbólicamente, sí. Estás sentado en una mesa donde todos, vamos a suponer, adhieren a un partido o una religión, y vos tenés que decir, no, ¿sabés qué? Mirá, ahora, claro, ahora todo el mundo demoniza a las reuniones de Davos, a Bill Gates y a George Soros, pero de repente todos tenemos el paradigma del Antiguo Testamento, y se levantó un día mal el creador y dijo, salvo Noé, liquido a todos, y eso no parece normal, y de repente viste, todos los conspiracionistas hoy lo señalan a Bill Gates y dice, quiere matar a 5.000 millones de personas, y, viste, entonces vos te das cuenta que hay que patinamos, ¿no? Es decir, ciertas cosas no nos detenemos a mirarlas coherentemente, o de repente nos entra por uno y nos sale por el otro. Yo agregaría lo que vos decís, un poco para completar este planteo, que en realidad nosotros buscamos la seguridad, pero no tenemos la seguridad, porque ahí está la paradoja de nuestra vida. No es que nosotros tratamos de vivir convencionalmente para darle un rótulo y por eso obtenemos seguridad. No, queremos seguridad, vivimos convencionalmente y con eso conjeturamos que vamos a obtener seguridad, pero la realidad nos demuestra que, muy por el contrario, nuestra vida es más insegura cada vez porque estamos en contra, en general, de la propia naturaleza, y la naturaleza, tarde o temprano, te demuestra que es más allá de lo que vos opines. Entonces, la inseguridad es la paradoja también de la búsqueda de seguridad. Sí, pero igual eso... se genera cierta confusión en esa búsqueda de seguridad, porque cuando nosotros modificamos nuestro alrededor, nuestro entorno, para disminuir la incertidumbre o la inseguridad, que lo único que podemos hacer es disminuir la inseguridad física, otra no podemos hacer nada al respecto. Genera un efecto, una confusión en que nos acercamos a una supuesta seguridad. Entonces da la sensación, desde un punto de vista lineal,
y secuencial de que estamos logrando, como que es lograble alcanzar esa seguridad y que estamos camino hacia. Y que es lograble con esa pauta, es decir, con ese planteo, con esa mecanicidad ya desgastada, obtener la seguridad. Claro, la dicotomía es que al aislar, al reducir estos mecanismos que nos aproximan a esta supuesta seguridad, estamos generando un daño en nosotros, porque estamos desatendiendo cuestiones que para atenderlas tenemos que vivir en esa incertidumbre, No, tenemos que además, integrar esa incertidumbre. Estamos excluyendo cosas que van a operar igual, más allá de que la excluyamos, porque nuestra decisión personal no modifica la vida. Yo La diría- vida sigue operando igual. Yo diría que no es que van a operar igual, sino que van a ser, van a generar desequilibrios que si no fuéramos por ese camino no los generaría. Bueno, Sí, eso lo que estaría sucede- por verse, pero bueno. No, lo que sucede es que no sabemos si no tomar ese camino, tomando otro, no genera otros desequilibrios. Pero Claro. el tema es el siguiente. ¿Cuál es la programación de fondo? Es decir, nosotros nos hemos criado viendo las películas de Walt Disney, por ende. ¿Y Sí. qué sucede? Eso va ingresando en uno y se genera un patrón, por ejemplo, en este caso, de la mayoría de todos nosotros, la búsqueda de seguridad. Pero la búsqueda de seguridad, y si tuviéramos un patrón que en vez de la búsqueda de seguridad, tendríamos el patrón, pero profundo, la búsqueda de creatividad, sin que nos importe la seguridad. Y bueno, ¿sabes qué? Me voy a vivir a tal lado. Y no me importa que venga mi primo y me diga, che, pero escúchame, mirá que donde te vas a vivir, el hospital más cercano es 150 kilómetros. Bueno, pero déjame que me ponga un poco en abogado del diablo en esto. También tenemos que aceptar que como seres limitados que somos, tenemos ciertas leyes físicas que nos ordenan que tengamos seguridad para no morir, y que físicamente nos protejamos. Lo que pasa es que la distorsión del ser humano es que conceptualizó de tal manera la seguridad que va más allá de su seguridad física, lo que toma como decisión. Entonces, elabora conceptos sobre lo que conjeturalmente sería la seguridad, que no es la seguridad física de que no te vengan a robar a tu casa o la seguridad física que no te muerda el perro bulldog, sino la seguridad que está en tu cabeza, la seguridad de que vos puedas ahorrar un dinero para que dentro de 50 años tus nietos disfruten de la plata que ahorraste. Entonces, eso es tan conjetural, tan azaroso, que es imposible tenerlo como seguridad. Entonces, por ahí laburás como un perro toda la vida, juntás todos los mangos que puedas, como un gallego, perdón por los gallegos, porque yo tengo origen gallego también. Entonces llega un momento en que viene alguien, me roba la plata que tengo abajo del colchón y me quedé en la ruina. Vos estás hablando de mi vida, pero bueno, Claro. escuchá. Sí. Pero después tenemos, y aprovechando que está Carolina, lástima que ya nos vamos quedando sin tiempo, tenés el mito, digamos, de Leviatán, ¿no? En este tema de seguridad, ¿cuánta libertad pierdo? Bueno, por Entonces, eso. levanto 3 murallas alrededor de mi casa, pero ojo, si llego a perder nada más que una de las llaves de las 3 murallas, no salgo más. Entonces, esta seguridad, por un lado, me genera un condicionamiento tal Claro. que digo, bueno, terminé mi vida muy seguro, con tanta guita en el banco, esto y lo otro, pero después te preguntan, ¿y qué hiciste de tu vida? Y nada, estuve construyendo las 10 Las fortalezas murallas. que hizo, claro, las 10 murallas para que nadie me ataque. Claro, porque ahí está la contraparte y le vamos a dar los últimos 2 minutos a Caro. Aunque yo no pierda la plata y no me la roben y la plata le queda a mis nietos, ¿qué hice de mi vida? Aunque obtuve todo ese dinero, como calculé, ¿mi vida valió la pena? ¿O me perdí lo más valioso que hay, que es la riqueza del vínculo afectivo con el resto? Esa es una pregunta que toda persona tiene que hacerse en la medida que algo transcurrido de su existencia, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a Caro para que cierre, así no nos echa en cara que hablamos mucho. Dale. A ver, quizás
tomando lo que están diciendo del tema de la seguridad y hablando de lo que vinimos a conversar hoy sobre la sincronicidad, alentaría a la gente a que escuche más sus sincronicidades, porque allí se habita una afectividad y un sentido que no son explicables racionalmente ni causalmente, y que no importa cuánta plata tengas o no en el banco, pero sí afecta y implica que estamos unidos y estamos haciendo algo que que es más allá de nuestra propia y minúscula dimensioncita que tenemos en esta vida. Claro. ¿No? Entonces, como que allí quizás es dejar a que la libertad y la seguridad es un proceso a construir y que no se determina porque uno ahorre plata. Claro, y aparte uno libera toda esa energía del inconsciente que posibilita tener una vida creativa, que es lo interesante, ¿no? Claro. Una vida que uno se siente a sí mismo, por así decirlo. No sea que, porque esto, viste, se está hablando mucho y creo que mal interpretado en todas las religiones del Oriente, frenar al ego, destruir el ego. No, bueno, pará. Y si en aras de frenar tanto al ego estoy tapando la voz del sí mismo, la voz del interior. Claro, y del potencial transformador que, por ejemplo, tiene la sincronicidad, ¿no? Que te afecta y te dice, wow, ¿dónde estoy? ¿En qué momento de vida? Que esas son las preguntas que invitamos a hacer para la cotidianidad, y que dice, no es magia, préstale atención, porque ahí hay algo para transformar y aparece para algo importante en este momento. Entonces, aprendamos a escuchar y veamos afuera también las respuestas. Bueno, vamos cerrando el programa. Te agradecemos como siempre que nos hayas acompañado. Nos encontraremos seguramente quizás antes de fin de año. Y Estamos me bien. Porque refiero tengo un viaje, a Gustavo. nuestra amiga que se nos va de viaje en el medio Que de lo octubre. suspenda, que lo suspenda. No. Vos, Gustavo, tenés que venir. Le damos licencia. Vos ves, Gustavo, que vos hablás y acá, ¿qué te acaba de decir Carolina? Que vos tenés que no venir. escuché. No escuchaste, cambio. Hasta el próximo martes. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absolutamente